¿Cómo identificamos la pretensión? La demanda de prescripción adquisitiva de dominio tiene tres elementos: causa, objeto y sujeto. Para iniciar con la redacción de nuestra demanda debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Expediente. Aquí irá el número que asigna el juzgado, pero como es el primer escrito todavía no existe, por eso lo dejamos en blanco. Especialista. Es la persona del juzgado encargada de llevar el trámite del expediente. Como aún no se ha iniciado el proceso, tampoco se coloca nada. Cuaderno. Indica a qué cuaderno pertenece el escrito. Al inicio de la demanda siempre se abre el cuaderno principal, por ello aquí ponemos principal. Escrito. Es el número del escrito que estamos presentando. Como este es el primero, corresponde poner 1. Sumilla. Es un resumen breve del contenido del escrito. Sirve para que el juez identifique rápidamente de qué trata. En este caso se coloca interpongo demanda de prescripción adquisitiva. Bueno, uno de los siguientes elementos viene siendo los colindantes. Para identificar una buena los colindantes se necesita la información del dato, el dato del colindante, lo que viene siendo el DNI y la dirección domiciliaria y el área de metraje que corresponde. Básicamente los colindantes vienen siendo los vecinos que rodean al demandante. La competencia. Bueno, la competencia es el cual donde califica cuál es el juez competente para tu pretensión, ¿no? Para una determinada vía procedimental. Bueno, para calcular lo que es la competencia necesitas 4 requisitos. Primero, la materia, el grado, la cuantía y el territorio. La materia se refiere a la materia civil, familiar o mixto. Depende cómo se tramite esta pretensión. Lo que es el territorio, bueno, ubicado en el último domicilio del demandado o la ubicación del predio, pero normalmente es cuando hay diferentes pretensiones, pero en especial para este tipo de procesos se tramita en esta vía, la del último domicilio o el domicilio donde se ubica el predio. Lo que viene siendo el grado, bueno, tenemos juez especializado, juez paz letrado y juez de paz. Depende de la pretensión que vas a escoger o la vía procedimental, ya sea conocimiento abreviado sumarísimo, se va a aplicar a determinado juez, ¿no? Y bueno, por último, lo que es la cuantía viene siendo el monto por el cual está pidiendo el demandante. En este caso, como la pretensión no es cuantificable en dinero, entonces la cuantía no estaría calificada para, para este proceso, ¿no? Sí, nosotros tenemos que determinar bien claro a la persona demandada. En este caso es la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante Rivero, que está domiciliada en la Avenida Dolores sin número, provincia y departamento de Arequipa, ¿correcto? Si fuera una persona natural, tendremos que identificar su número de DNI, así mismo como su domicilio actual, donde es que la persona vive, para que la notificación le llegue netamente a sus manos. De la demanda, nos referimos a los datos que se deben consignar, de acuerdo al artículo 424 y 425, que nos hablan los requisitos que tiene que tener las identificaciones que tiene que tener esta demanda, ya sea los datos del abogado, nombres y apellidos, la identificación del demandante, ¿no? Los nombres y apellidos, la domiciliaria del demandante, eso es importante, la identificación del abogado, bueno, la casilla electrónica viene siendo el DNI del abogado, por así decirlo, que lo identifica, también la dirección procesal del abogado, que viene siendo... En esta parte de la demanda redactamos el petitorio, es decir, lo que yo estoy pidiendo al juez que resuelva. El petitorio se divide en dos, la pretensión principal y la pretensión accesoria. Primero, la pretensión principal. Aquí digo claramente cuál es mi pedido principal. En este caso, expreso que interpongo demanda de prescripción adquisitiva de dominio larga, es decir, de 10 años, para que en la sentencia se me declare propietaria del inmueble, para que el juez
sepa de qué inmueble se trata, debo describirlo con exactitud. Su dirección, número de manzana y lote, distrito, provincia, departamento, el número de partida registral y también su área. Esa precisión evita confusiones y le da seguridad jurídica al proceso. Segundo, la pretensión accesoria. Además de la declaración de propiedad, pido que se cancele el asiento registral del demandado, porque ya no corresponde que figure como propietario y que en su lugar se inscriba mi derecho de propiedad en la partida registral. Esto es necesario para que lo que el juez decida en la sentencia quede reflejado en los registros públicos y tenga efectos frente a terceros. Como siguiente paso tenemos los fundamentos de hecho. ¿Qué contiene? Los fundamentos de hecho son la narración probatoria de lo ocurrido, y al momento de elaborar una demanda es fundamental estructurarla de acuerdo al artículo 424 del Código Procesal Civil, que establece los requisitos mínimos que se debe contener. Entre ellos son los dos claves porque sostienen la pretensión, que es los fundamentos de hecho y la fundamentación jurídica. En el paso fundamentos de hecho, la narración debe ser clara, precisa y ordenada de los hechos en los que se basa la demanda. Asimismo, debe estar relacionados directamente con la pretensión, es decir, solo se incluyen los hechos relevantes. Asimismo, se colocan en orden cronológico para que el juez pueda entender el origen y la evolución del conflicto. También cada hecho debe estar respaldado con pruebas, ya sea documentos, testigos, contratos, etc. Por ejemplo, si estoy pidiendo la prescripción adquisitiva de dominio, debo narrar desde qué fecha posee el bien, cómo lo hago de manera pública, pacífica y continua y qué actos demuestran esa posesión. Hay que recordar que el juez no puede suponer, debe basarse en hechos concretos. Por eso la sección debe responder a la pregunta: ¿qué pasó y qué pruebas tengo para demostrarlo? Fundamentación jurídica. ¿Qué contiene? Pues la norma legal en la que sustenta la pretensión. Se debe citar el artículo específico del Código Procesal Civil u otras leyes aplicables. Se pueden mencionar también principios generales del derecho y jurisprudencia que también puedan fortalecer la posesión. También sirve para conectar los hechos narrados con la norma jurídica, es decir, explicar por qué lo ocurrido está protegido o regulado por la ley. Por ejemplo, continuando con la prescripción adquisitiva, cito el artículo 950 del Código Procesal Civil que establece: quien posee un bien inmueble como propietario por más de 10 años adquiere el dominio. De esta manera, los hechos narrados se conectan con la norma legal que me da el derecho a pedir la declaración judicial. También es importante mencionar y responder a la pregunta: ¿qué norma me ampara para exigir lo que pido? No basta con contar mis problemas, debo demostrar que la ley me da la razón. Por eso se citan los artículos pertinentes y se explica cómo encajan en el caso concreto. Primeramente, ¿qué es? Es el valor económico que se le asigna a lo que se está pidiendo en la demanda. En este caso, como se trata de una prescripción adquisitiva, no se está pidiendo dinero como tal, sino que se le reconozca la propiedad de un inmueble por el paso del tiempo y la posesión. Por eso indica en nuestra demanda, por su naturaleza, la pretensión es inapreciable en dinero. Eso es lo que indicamos en el monto del petitorio. Medios probatorios. Son los instrumentos en los cuales las partes o el juez utilizan en un proceso para demostrar y convencer al juzgador sobre la veracidad de los hechos y así fundar su decisión. Es recomendable que cuando uno adjunta un medio probatorio, especificar por qué sirve este medio probatorio o qué validez va a tener esta prueba conforme a los hechos. Que entre más específico esté, es mejor, ¿no? Medio probatorio, recibos de agua y luz, ¿no? Recibos de electricidad, que acrediten que el señor tal ha estado viviendo en la propiedad desde tal fecha a fecha, ¿no? Los anexos son los documentos que se adjuntan a la demanda para respaldar lo que se afirma en ella. Por ejemplo, en nuestra demanda, o en nuestro caso, el DNI del demandante, la partida registral, el certificado, recibos de agua y luz, acta de defunción, testimonios, fotografías, etc.
Y damos a entender por qué son importantes los anexos, porque no basta con decir los hechos, se deben de probar. Los anexos le dan fuerza y seriedad a la demanda como tal. Solicitud o por lo tanto. Acá solicitamos que se nos declare fundada la demanda reconociendo a nuestro patrocinado como propietario del inmueble. Asimismo, en por lo tanto, hacemos referencia a que se autorice a Gabriel para realizar actos de procuraduría relacionados en el proceso, como revisar el expediente, sacar copia, gestionar y recoger oficios, notificaciones y anexos. Porque la firma valida el documento mostrando que la persona está de acuerdo con lo que se está presentando. Además, en procesos judiciales es obligatoria la firma del abogado, tipificadas en el artículo 424 del Código Procesal Civil. Y como bien, en nuestro caso, de la demanda de prescripción adquisitiva, se establecen las firmas de Cecilia Leiva y su abogado Gabriel Rodrigo Morán Torres, ¿no? Y bueno, gracias todo esto se logró a la teoría del caso. Bueno, la teoría del caso sirve para construir y presentar de manera lógica, coherente y persuasiva la versión de los hechos y los fundamentos legales de cada parte en un proceso. Es como una herramienta que nos va a ayudar al abogado a cómo estructurar y qué elementos o pruebas les va a ayudar para construir su teoría del caso. Esta está constituida por derecho, hechos y prueba. El derecho está constituido por elementos constitutivos pertenecientes a su pretensión. También los hechos que deben ser relatados, ¿no? Lo más detallado posible y específico, donde se relata cronológicamente. Y bueno, las pruebas que van a acreditar, ¿no? De gran ayuda por qué debemos ganar este caso.